Para regresar al tema arancelario, las amenazas impuestas por Donald Trump, les tenemos preparadas aquí una plática con Mario Campa, colaborador de Sin embargo, analista político y economista, quien lo tenemos aquí con nosotros para hablar sobre el tema. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Gracias, Mario, por tu tiempo. Mi primera pregunta sería, ahora sí que directo al grano, ¿qué sucedería en un eventual escenario en el que Donald Trump o su gobierno decida a partir de mañana sábado imponer este arancel de 25%, que es lo primero que veríamos tanto en el mercado derivado de eso, ¿cuáles serían las principales afectaciones a ambos lados de la frontera, Mario? Bueno, las afectaciones serían varias. Para empezar, se generaría cierto caos en los cruces fronterizos, sobre todo con transportistas, no con, digamos, turistas o personas que cruzan para trabajar, adicional al caos migratorio que hay ahorita por las deportaciones. Probablemente los transportistas pues tendrían dudas sobre qué pasaría con algunos de los productos, si tienen que pagar los aranceles en ese momento, después, etcétera. Eso por un lado. Por el otro, pues sí, el salto inmediato en muchos de los precios, no creo que sean todos, incluso Donald Trump ayer dijo que el petróleo, no dijo específicamente que el de Canadá, entonces podría ser el petróleo tanto de Canadá como de México quedaría excluido, pero sí muchos otros bienes. De concretarse, insisto, la amenaza, todavía hay tiempo de negociación. Hoy uno de los grandes periódicos de Estados Unidos reportaba que algunos de los funcionarios de Donald Trump están buscando un acuerdo de último minuto, están negociando con Canadá y México. Y un arancel del 25%, en caso de verlo, ocasionaría inflación en los Estados Unidos. El consumidor de los Estados Unidos terminaría pagando buena parte de este arancel, es un impuesto a las importaciones. Las empresas buscando proteger sus ganancias, sus márgenes de operativos de utilidad, pues trasladan al consumidor buena parte del costo. El consumidor deja de mandar algunos de los productos y entonces caen los volúmenes de exportación también del lado mexicano. Y esos productos o tendrían que redestinarse a otro mercado, a otros países, colocarse en el mercado interno o bajar la producción, y eso implicaría pues reducir las líneas y reducir el número de trabajadores empleados para producir. Entonces, definitivamente sería un escenario adverso. Algunos productos tienen baja elasticidad. ¿Qué es la elasticidad en la economía? Pues es, digamos, la sensibilidad de un bien o producto a un aumento o cambio en los precios. Y, por ejemplo, en el caso del aguacate o del tomate, sería muy difícil que sustituyeran los consumidores estadounidenses tomate o aguacate de otro país, de Canadá, por ejemplo, de China. En el caso del aguacate, probablemente un poquito de Colombia, pero fuera de eso no tienen muchos, digamos, orígenes, países de origen para sustituir esas importaciones. Entonces, probablemente el consumidor terminaría pagando básicamente la misma cantidad, pero con mayor inflación. Y estamos en un momento donde Estados Unidos venía batallando para reducir la inflación que vimos durante el mandato de Joe Biden, que le afectó mucho políticamente. Incluso Donald Trump hizo campaña con eso. Y pues el hecho de que regrese la inflación, que haya rebrotes, también podría llevar a la Reserva Federal a ser más cautelosa con sus recortes de tasa. Donald Trump ha presionado al Banco Central de los Estados Unidos a recortar las tasas de interés, y esto dificultaría que lo hiciera porque el temor de la inflación puede hacer que se mantengan altas las tasas de interés, y esas tasas de interés, por ser Estados Unidos, por ser el dólar, afectan a todo el mundo, ¿no? Entonces son algunos de los efectos que veríamos de manera prácticamente inmediata al empezar estos aranceles. Ahora estamos asumiendo que efectivamente Donald Trump dice entran este sábado. Otro escenario, y yo creo que tiene alguna probabilidad de que así ocurra, es que el sábado anuncie que entrarían en vigor en un mes o en 2 meses si México y Canadá no cooperan o no registran ciertas acciones a su favor, ¿no? ¿Qué es lo que hemos estado viendo, no? Mario, muchísimas gracias por esta entrevista, y para allá también quisiera llevar la conversación porque hemos estado viendo estas amenazas constantes que suelta el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, incluso desde antes que llegara
a ejercer en el poder el pasado 20 de enero. La semana pasada vimos cómo se dan estas negociaciones con Colombia, cómo se da todo lo que sí puede llegar a imponerse, el 25% de aranceles, cómo le responde Colombia. Ahora vemos también en Brasil que también el presidente de este país le termina diciendo, va a ser de la misma forma que vamos a responder nosotros. ¿Qué está pasando también con la economía de Estados Unidos, que trata de voltear todo este discurso y tratar de echarle la culpa a los demás países, ya vemos de América Latina, para tratar de llenar esos huecos en donde la economía estadounidense pues está mal de acuerdo con lo que vemos y trata de girar la atención para otros países? Desde tu punto de vista, ¿qué es lo que está pasando allí, Mario? Bueno, mira, parte de un diagnóstico de que Estados Unidos, y ahorita esto es importante, porque parte de un diagnóstico de Donald Trump de que Estados Unidos tiene un déficit comercial con muchos de los países del mundo, principalmente con China, México, Canadá, Vietnam, Alemania, Japón. El problema es que ese discurso no aplica a todas las naciones del mundo. Estados Unidos tiene un superávit comercial con Colombia y con Brasil y con varios otros países sudamericanos. ¿Qué implica esto? Que exporta más a Estados Unidos de lo que importa. Entonces, el discurso de Donald Trump de que los aranceles van a disminuir esos déficits, pues no aplican para estos países. Sí les afectaría si hubiera aranceles recíprocos en que disminuirían las exportaciones, probablemente en el caso sobre todo de Colombia, a su principal destino. En el caso de Brasil no es incluso China el principal destino, pero Estados Unidos es relativamente grande, les afectaría un poco las exportaciones, no tanto como a México, donde México además es un caso especial porque compartimos mucha frontera y otros temas, pero en el caso de Brasil, digamos que no tendría tanto problema en recanalizar sus exportaciones a Europa, China o incluso al mercado interior, que es bastante fuerte en Brasil. Es una economía relativamente cerrada. ¿Qué implica esto? Que el comercio exterior sobre el peso de la economía, sobre el Producto Interno Bruto, no es tan elevado, ¿no? Entonces, la verdad es que estas amenazas para algunos países no van a ser tan efectivas como con México o Canadá, que sí comparten geografía, comparten un mercado común regional. Y yo creo que Lula, la verdad es que no creo que esté tan preocupado como si pudieran estar otros mandatarios. El caso de Colombia es intermedio entre México y Brasil y tiene mucha parte que ver con la geografía, ¿no? Y la verdad es que Brasil no está tan lejos de China como, y sí está relativamente retirado también de los Estados Unidos. Entonces, la verdad es que si yo fuera Lula da Silva, mi preocupación sería más que económica, geopolítica, el mensaje que quiero enviar. Y si yo quiero enviar un mensaje de que estoy más cercano a China, definitivamente buscaría una posición de línea dura con los Estados Unidos, ¿no? Por eso te digo, depende del país. Mario, aquí nos hacen una pregunta en nuestro público de Sin embargo, nos mandan un superchat y nos preguntan, ¿la economía mexicana puede absorber las olas migratorias que llegan a México sin afectar al país? Bueno, aquí dicen sin afectar a los mexicanos y su calidad de vida. Y en ese mismo sentido, hilaría esta pregunta con un planteamiento que te queríamos hacer de esto que está haciendo Trump de deportar a mexicanos, latinos, está generando temor y cada vez son constantes las imágenes de ver estos centros de trabajo vacíos, lo cual supongo que también va a tener un impacto en la economía estadounidense. Estas dos medidas conjugadas van a deteriorar este llamado American Way of Life. Bueno, mira, empecemos por el caso de Estados Unidos. Efectivamente, muchos de los trabajadores migrantes en estos momentos tienen miedo de acudir a sus centros laborales, a las fábricas, a los campos. ¿Por qué? Porque tienen miedo a ser víctimas de una redada, ¿no? De ser deportados. Entonces, ¿eso qué va a ocasionar? Va a ocasionar faltantes de trabajo, probablemente va a llevar a alzas salariales y también va a traer inflación porque se va a dejar de producir por si los trabajadores se están ausentando. Después podemos ir al caso mexicano. En el caso mexicano hay deportaciones, tiene que probablemente recanalizar a estos migrantes a sus estados orígenes. Y por otro lado, yo estimo que va a haber un aumento de la población en México de entre 1/4 de millón y 1/3
millón derivado de todo esto. ¿Cómo saco esos estimados? Bueno, con Joe Biden eran 310 deportaciones al día. Donald Trump está pidiendo 1,000. La diferencia es 690 multiplicado por 365. Andamos por allá de 200, arriba de 200,000 personas. Si a esos asumimos que el 75% son mexicanos o que se van a quedar en México, estamos hablando de unos 180,000 personas. Y además hay que agregar las personas que no se van a ir por el temor. Entonces estamos hablando de más o menos un cuarto de millón, un tercio de millón de las personas, ¿no? Ese sería el aumento demográfico en México. Ok, Mario, y también lo que te preguntaba Obed, relacionado con la manera en que Donald Trump ha estado también metiendo esta idea en la cabeza de que sí van a regresar a toda esta América, tomando en cuenta que América es Estados Unidos, ¿no? O sea, esta idea que tiene también de estar mencionando que Estados Unidos va a volver a ser grande. ¿Va a seguir, tú consideras, alargando esta decisión de imponer los aranceles para tener más margen? ¿Y cómo has visto también estas respuestas que hay desde el gobierno mexicano? Porque hoy lo que vimos es que anuncian un plan A, un plan B y un plan C. O sea, se está trabajando también y que se vea esa forma en que aquí hay una unidad para mostrarle esta cara al gobierno de Estados Unidos. Bueno, sí, la estrategia de Donald Trump es complicada porque son distintos objetivos lo que está buscando con los aranceles. Uno puede ser la reducción del déficit, del déficit fiscal, ojo, porque definitivamente puede llevar a más recaudación, sobre todo en el corto plazo. En el largo puede eliminar cierta actividad económica. Y bueno, eso por un lado. Por otro, pues ejercer presión sobre algunos países para lograr determinadas acciones, cooperación en términos migratorios, combate a narcóticos. Entonces ahí tenemos otro objetivo distinto. Y un tercero es la reindustrialización de Estados Unidos. Si yo le pongo aranceles a Canadá y a México, los hago menos atractivos para que desde ahí ciertas compañías exporten a los Estados Unidos. Entonces, buscando eludir esos aranceles, trato de obligarlas, incentivarlas, como lo quieran ver, a que se establezcan en territorio estadounidense. Y además, Donald Trump les está prometiendo un recorte de impuestos. La tasa corporativa todavía tiene que pasar por el Congreso. ¿Cuál es el riesgo de todo esto? Que muchas de estas acciones son inflacionarias y que podría aumentar el déficit si los aranceles no sufren lo suficiente para compensar el recorte de impuestos a los corporativos y lo que va a ocasionar también todo este desbarajuste con los migrantes. En el caso de la respuesta de México, yo creo que son, sí, básicamente tres respuestas. Una es la de cooperación y que no hay aranceles. Otra es una especie de línea dura, o línea blanda intermedia, digamos, pero temporal, en la que, por ejemplo, México pague por ver, no haga muchas acciones y quizás si entran los aranceles, entonces empiece México a negociar ciertos puntos para eliminarlos. Y una tercera, que es ahí sí es la línea dura, empezar a distanciarse de los Estados Unidos, asumir que sí va a ser un golpe económico en el corto plazo, pero que de largo puede llevar a reducir la dependencia, buscar otros socios comerciales, firmar tratados. Ya se firmó el Tratado de Libre Comercio, bueno, está en proceso con Europa, con Brasil puede ser otro, quizá buscar de nuevo a China. Habría una estrategia un poquito más de desmarcarse de Estados Unidos, de protegerse un poco para reducir el déficit comercial con China, con aranceles principalmente, y entonces fortalecer también la industria nacional, ¿no? Yo creo que esos tres caminos puede adoptar México, pero en general la primera opción, la primera carta sigue siendo la de la cooperación, la de una firmeza, como le ha llamado Claudia Sheinbaum, serena, se ha visto, coherente en sus posicionamientos. No ha habido exabruptos ni se ha dejado pisotear como en el caso de Justin Trudeau, que además le costó ser el primer ministro. Y en el caso de Petro, pues como México definitivamente tiene que cooperar más con Estados Unidos, esa posición probablemente no sea la más aconsejable, al menos en este momento, ¿no? Entonces, yo creo que es la adecuada y hay que ver mañana qué es lo que sucederá o en el transcurso del día. Probablemente Donald Trump esté también pensando en el cierre de los mercados. Puede ser el anuncio después en la tarde, después de la campana de Wall Street o incluso el mismo sábado, calculando que pueda tener algún efecto en la percepción
del ambiente de negocios en los Estados Unidos y evitar que sea en una sesión bursátil porque crea mucho caos, ¿no? Entonces, esas son algunas de las cosas que estoy viendo. Por último, Mario, una cuestión. ¿Qué antecedente y qué reacción tendría una medida así, sobre todo considerando que existe un tratado de libre comercio entre los tres países y no solo aquí a nivel regional, sino internacional, que la potencia, una de las principales potencias del país, incumpla un tratado comercial que ellos mismos pidieron, impulsaron y firmaron, sobre todo Donald Trump? Sí, bueno, el TEMEC fue suscrito, firmado entre Canadá, Estados Unidos y México con Donald Trump a petición de Donald Trump de renegociar el NAFTA. Elevó, por ejemplo, los contenidos nacionales para ser sujetos a libre arancel o al no arancel. Entonces, esto no solamente podría matar de facto al TEMEC en el sentido de pues ya no hacerlo útil, pero además sería una especie de derrota política para quien fue su principal impulsor, en este caso Donald Trump. O sea, yo mismo estoy evidenciando que ese tratado lo firmé mal o no me convenció o algo pasó, que después tengo que volver a imponer aranceles y deshacerlo, básicamente matar esa letra asentada y pues sí sería, creo yo, también problemático políticamente. Yo creo que Donald Trump es consciente de esto, o sea, cómo voy a deshacer todo aquello que yo firmé en mi primer mandato. Yo creo que está estirando la liga hasta el último momento y el escenario de aranceles del 25 parejo. No, yo creo que la probabilidad es muy baja a estas alturas de que se materialice. Para empezar, al excluir productos de petróleo y a él declarar ayer en la oficina oval que había 25 para Canadá y luego dijo, aparte, 25 para México, ¿no? Pero el hecho de separarlos y decir aparte es que no los está agrupando en un solo decreto probablemente y probablemente esté haciendo una diferenciación sectorial. Yo creo que ese escenario tiene alguna más probabilidad de ocurrir que un 25% universal parejo. Y otro, ya lo mencioné, es que el sábado más bien lo que diga Donald Trump, como lo hizo en el 28 o 30 de mayo con Andrés Manuel López Obrador, es a partir en aquel entonces 2019, dijo el 10 de junio va a ser el 5% de aranceles, el 1 de junio el 10%, el 1 de agosto el 15% hasta llegar al 25%. Esto podría ser de nuevo un escenario así, que diga, ¿saben qué? En abril van a entrar 5 o 10 y que esto siga pateándose. Desafortunadamente a Canadá y a México le afecta porque se sigue prolongando la incertidumbre, pero pues daría cierto margen de negociación y evitaría pues el 25% de golpe, ¿no? Y lo que escribiste en tus redes sociales, Mario, el arte está en descifrar cuándo es que Trump está blofeando. Y pues sí, así nos vamos a ir los siguientes 4 años, parece. Sí, bueno, y eso creo que con Colombia para mí era más o menos claro, digo, tampoco es que tuviera yo 100% de certeza, pero Ujú. era más o menos claro que Donald Trump estaba blofeando porque no podía de manera inmediata imponer el arancel de 25 sobre Colombia sin haber solicitado el permiso del Congreso y ahí era muy probable que algunos republicanos no quisieran enemistarse con Colombia por cuestiones militares de combate al narcotráfico, inflación en el café, petróleo, etcétera. Y si no se iba por esa ruta, tenía que ser una consulta de 60 días, que es lo que incluso tendría que hacer con México si no quiere pasar por el legislativo, para después poner los aranceles. De hecho, el secretario de Comercio que va entrando o está por entrar en los Estados Unidos dio a entender que en abril podría ser que entren los aranceles también, y esto es probablemente por el periodo de 60 días de consultas. Entonces, para mí esa amenaza de Donald Trump de vamos a imponerlos inmediatamente si no dejan que entren nuestros aviones militares era un bluff, y creo que terminó siéndolo, porque Petro antes de la amenaza ya había ofrecido el avión presidencial y también había pedido que no llegaran esposados migrantes como delincuentes, y es lo que terminó obteniendo. Donald Trump obviamente ya no ha dicho nada, se cayó. Probablemente es saber, ¿saben qué? No vamos con los aranceles, pero vamos a decir que ganamos, que cumplió todo.
Pues, ¿quién se va a poner a averiguar si entró un avión militar o no a Colombia cuando ya Donald Trump pasó a otro tema y se dio otra crisis? Para mí la verdad es que Colombia, específicamente Petro, es el que termina ganando este conflicto porque elude los aranceles, exhibe que Donald Trump no tenía una intención real de imponerlos, consiguió que no entraran aviones militares, que no llegaran expulsados los migrantes y bueno, pues, pero el problema es que se interpretó el comunicado de la Casa Blanca en su forma literal, diciendo que Colombia había accedido a absolutamente todo y se volvió una profecía autocumplida. Si la prensa, todos los medios, sobre todo los de Colombia, los de Estados Unidos, algunos mexicanos también, por cierto, están diciendo que ganó la Casa Blanca, pues eso refuerza la imagen de Donald Trump de ser un negociador muy duro, de que Estados Unidos tiene el sartén por el mango, y entonces pues eso va transmitiendo el temor de un país en otro y los países van sucumbiendo a lo primero que hizo Donald Trump sin darse cuenta de que tienen en su poder ciertas armas de negociación. Sí, son relaciones asimétricas, ¿no? Es la nación más poderosa, la economía más grande, el ejército más numeroso, bueno, quizá no el más numeroso, pero sí el más potente. Entonces, sí, está esa cuestión, pero también Estados Unidos, si empieza a conflictuarse al mismo tiempo con todos los países, pierde aliados regionales. Colombia también relaja, por ejemplo, el combate al tráfico de cocaína, deja que los migrantes venezolanos pasen por su territorio y se vayan hacia los Estados Unidos, pues también le ocasiona otro tipo de conflictos a Donald Trump. Por supuesto que la cooperación, creo yo, es importante y para reducir crisis, y aquí Donald Trump está creando muchas, no es creíble que vaya él mismo a ocasionar conflictos por todo el mundo porque se le vienen encima al mismo tiempo y entonces ahí sí los países tendrían incluso más poder para negociar con él. Entonces es cuestión de determinar, y haciendo referencia a lo que tú citabas, determinar cuándo Donald Trump realmente tiene intención de hacer algo y cuándo no. Y pues sí, es un arte, no es una ciencia. Justo él tiene un libro de la negociación, no es que sea un genio, está en el país más poderoso del mundo, pero bueno, creo que los países también no tienen que subestimar su capacidad de negociar, ¿no? Mario Campa, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado esta mañana, sobre todo para esclarecer y plantear los panoramas y los escenarios que hay de frente a esta medida, este amague, este bluff arancelario de Donald Trump. Bueno, que esperemos que sea un bluff arancelario. Gracias a ti, Obed, gracias a ti, Perla, a Café y Noticias y todo el equipo detrás y nos vemos pronto. Nos vemos, muchísimas gracias. Hasta luego. Pues es importante ver qué es lo que posiblemente pueda pasar, que ojalá, como terminábamos esta entrevista, se quede todo en un blofeo y que siga así la estrategia de Donald Trump, pero al final también la incertidumbre que hay detrás se queda en los mercados. Ayer veíamos cómo se estaba moviendo el peso mexicano. Claro. Es también empezar a ver cómo los mercados van a reaccionar y siguen reaccionando. Es un empresario que tiene toda la visión de empresario y que está ahora en el poder con este país que está haciendo y quieren que regrese, ¿no?, a esa fuerza que tanto han presumido, el imperio de Estados Unidos. Sí, es importante tener todos los datos. Ahorita mismo lo ponían en los comentarios. Todo el mundo creo que sabemos cuáles son los escenarios de frente, los riesgos que tendría que asumir Donald Trump al meterse de lleno a estas medidas arancelarias, el incumplimiento. Lo dice muy bien también Mario Campa, el tema de imponer estos aranceles a socios comerciales en materia de facto al TEMEC, le implicaría también una derrota política a él. Y todas las lecturas que hay detrás, pensamos que él lo sabe, es consciente, lo hemos dicho a lo largo del programa. Está lo que él dice, pero también el quien ha sido nominado para el secretario de Comercio habló de abril, ya nos explica Mario por qué, de estos 60 días y demás. Pues sin duda hay distintos planes gubernamentales. Ese es el panorama al que nos estamos enfrentando hacia adelante y pues estaremos muy pendientes, Perla, de lo que ocurra en las próximas horas y en los distintos espacios informativos que tenemos aquí en Sin embargo.